de alumnos, exalumnos y egresados del doctorado en genética humana. Es titulada Vida y obra de Gregor Johann Mendel, que será impartida por el doctor Jesús Salvador Velarde Félix. Él es biólogo con maestría y doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor de biología celular y genética en la Escuela de Biología y del posgrado en ciencias biomédicas de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, es responsable del Laboratorio de Medicina Genómica del Hospital General de Culiacán, donde brindan pasantías de servicio social en investigación a médicos de pregrado, así como a médicos residentes. Su línea de investigación está orientada a las bases moleculares de enfermedades infecciosas, principalmente lepra, enfermedades raras y recientemente en el papel del adipocito en la diabetes mellitus tipo 2. Forma parte del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Muy buenas tardes, doctor Jesús. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este trabajo. Yo tengo tiempo leyendo sobre Johann Mendel y cuando me invitaron a dar una charla, pues para mí fue un reto decir yo. Fue un reto, pues, porque yo dije, pues bueno, vamos a escribir, a dar un poco de orden a esto que he estado leyendo. De la vida y obra de Gregorio Mendel. Hay un libro que yo mandé traer en Mercado Libre, se llama El monje en el huerto, y mucho de lo que traigo aquí para ustedes fue extraído de ese libro, Un monje en el huerto. Son libros ya muy viejitos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a hablar de este gran hombre que durante muchos años su trabajo no fue reconocido. E incluso yo podría atreverme a asegurar que más de alguno de esos tres redescubridores pretendía quedarse con el crédito, pues, o bien esconder el trabajo de Gregorio Mendel. Ahorita vamos a entrar a algunos detalles que prueban esto. Iniciamos, por favor. Esta charla es la presentación, la primera plática de la Asociación de Estudiantes y Estudiantes de Genética de la Universidad de Guadalajara. Y si bien es sabido que la obra máxima de Gregorio Johann Mendel fue el trabajo con chícharos, sin embargo, él intentó trabajar con ratones de laboratorio, también con diente de león, con algunas otras plantas, también con abejas. No se le dio. Una vez va al mercado y encuentra chícharos, se le ocurre trabajar con chícharos y fue su obra máxima, ¿verdad? Después de trabajar con chícharos, trabajó con una planta parecida a la margarita, un Eracium, y tampoco le dio. Entonces fue un hombre también con muchos sinsabores, fue una persona con muchos sinsabores. Proyecte, por favor. Una disculpa, doctor, vamos a resolver esto. ¿Mande? Tenemos un problema técnico. Ya De lo acuerdo, no, pude, yo espero, no hay ya lo ningún pude problema. resolver. No hay ningún Listo, problema, doctor. no hay ningún problema. Gracias. Entonces, Gregorio Mendel, ¿quién fue? Pues fue un monje, pero también fue un físico, un matemático, fue, eh, fue un meteorólogo, por muchos años fue el meteorólogo de su ciudad. Le gustaba la meteorología y predecir lluvias, las temperaturas. Se le dio eso también a Gregorio Mendel. Siguiente, por favor. Por favor. Entonces, pues Gregorio Mendel pues es un monje austriaco, se le conoce por monje, el monje agustino, ¿verdad? Durante mucho tiempo fue el director de la abadía del monasterio. Hoy en día se le considera el padre de la genética moderna, él es el padre porque después, una vez que se entendieron las leyes de Mendel, se lograron aplicar, se entendió el legado que nos dejó Gregorio Mendel.
Y sí publicó sus trabajos, definitivamente. Esos trabajos duraron más de 3 décadas ocultos, ¿verdad? Pero sí llegó a publicar en una revista, pues ya existía New England. La revista era una revista local, era una revista de poca difusión, la que él tenía al alcance. Gregorio Méndez no era un científico reconocido, vaya. Él era un monje. No estaba, por llamarlo así, en el top de los científicos. Eso fue después del redescubrimiento. Ahí, pues, Mendel, por ejemplo, fue contemporáneo de Darwin y nunca se conocieron. Nunca se conocieron y Darwin, pues, muchas veces Darwin y los especialistas en evolución contemporáneos a Darwin, que eran varios, pues tenían como punto en contra pues de la teoría de la evolución, pues que nunca supo explicar la selección natural como el motor de la evolución, pues le faltaba conocer la herencia genética. Nunca conoció los trabajos de Mendel, Gregorio Mendel, Darwin. Fue lo que le faltó, fue la cereza que le faltó a Darwin. Pero sí publicó sus trabajos en una revista pues de poca difusión y eso contribuyó al traste, pues a la poca difusión que pudo haber tenido sus trabajos en ese momento, ¿verdad? Y pues muchas veces pues Mendel estaba muy limitado, no sé, todavía no se acuñaba la palabra gen, la palabra genética no se conocía. Él fue quien acuñó por primera vez, quien usó por primera vez la palabra dominante y la palabra recesivo. A él se le debe, ¿de acuerdo? Pero años después, con William Bateson, se acuñó por primera vez la palabra gen, y Bateson, que fue de los primeros en pasar al inglés británico, los trabajos de Mendel, pues él sabía que los famosos factores de Mendel ahora le llamamos genes, ¿verdad? Seguimos, por favor. Seguimos, doctora. De tal manera que Gregorio Mendel llevó una vida, una niñez muy precaria. El papá era retirado de las guerras napoleónicas, con un alto conocimiento de jardines, era jardinero el papá y el abuelo, pues tenían árboles de guayabas, cultivaban muchas guayabas ahí en su casa, y su mamá era ama de casa, entonces eran muy pobres, por eso se tuvo que ir a migrar a otra ciudad a estudiar. Siempre fue Johann Mendel, pues no se llamaba Gregorio, realmente se llamaba Johann. Gregorio adoptó el nombre de Gregorio ya en la abadía, ya en el monasterio, ¿de acuerdo? De tal manera que, proyecte por favor, porque aquí le puse animación malamente, de tal manera que a los 21 años ingresa al monasterio porque era dos cosas. Primero, no tenía para seguir estudiando, él era amante de estudiar, le gustaba mucho estudiar, fue un chavo con muy buenas notas, fue un cuate muy dedicado, muy disciplinado. Esas eran las características de Gregorio Méndez. Y se fue a un monasterio donde la regla era enseñar ciencia. Este monasterio agustino, los curas eran profesores, impartían física, matemáticas, astronomía, meteorología. Pues era un lugar pues donde se enseñaba las cosas de Dios y también se enseñaba ciencia, y a él le gusta, él era amante de las ciencias, y por eso se conjuntó todo, pues se conjuntó la necesidad y la demanda, la necesidad de él de seguir estudiando y la demanda por parte del monasterio de profesores dedicados a esto, de tal manera que 4 años después se ordena sacerdote. Ya siendo sacerdote, por decir, tener un lugar, un espacio ahí en este monasterio, se va a Viena, a Suiza, a estudiar botánica, fisiología, donde también estudia la parte estadística. Ojo, la parte estadística. Él ya sabía
de plantas. Él ya sabía desde niño, aprendió a hacer injertos por el conocimiento de la familia de su padre. Entonces se va a Viena, estudia botánica, fisiología vegetal, física, matemáticas, química, empezó a estudiar la filosofía de manera integral y estudia pues matemáticas, donde a las leyes a los experimentos que él hizo, además de estar diseñados metodológicamente bien hechos, pues le agregó estadísticas, le agregó números. Pues por eso es que hasta ahorita ninguno de sus detractores ha encontrado números diferentes. Esas proporciones 3:1, 9:3:1, no se han podido echar abajo, siguen manteniéndose después de muchos años. De tal manera que ya en 1865 presenta sus resultados en la sociedad de su ciudad. Él no era científico connotado, pues, con por ejemplo Lamarck, Weizmann, el mismo Darwin. Él no era un científico, de tal manera que yo me imagino que en aquellos tiempos, pues Darwin era hijo de papá, pues estaba acomodado económicamente, pues tenía dinero. Y Mendel pues, era un desconocido. Llega un sacerdote, llega una persona vestida de sacerdote, se presenta como tal a hablarnos de genética y cómo se heredan los caracteres. Pues a todos les llamó la atención y empezaron a cuestionarlo, y muchos nunca supo explicar por qué era dominante y por qué era recesivo. Hubo cosas que no pudo explicar, y de hecho las leyes de Mendel tienen sus limitaciones, tienen sus excepciones. ¿Verdad? Gregorio Mendel no estudió seres humanos, estudió plantas, y así como hay plantas como el chícharo que se reproduce de manera sexual, hay plantas que se reproducen de manera sexual, como por ejemplo las uvas, las ciruelas, etcétera, pues, ¿de acuerdo? Entonces tuvo ciertas limitaciones. Lo que sí es cierto es que dentro de la genética médica hay una sección que se llama herencia mendeliana o herencia monogénica, porque las características que Mendel escogió, muy inteligentemente escogió características visibles, y siempre fueron repetitivas. Esas características visibles, pues el primer gran experimento de Gregorio Mendel fue crear líneas puras. Y ahorita voy a dar un ejemplo de líneas puras en el ser humano. Seguimos, por favor. Pues sí, ya en 1868 fue nombrado el director de ahí del monasterio. Fue nombrado abad. Ya para esa fecha ya tenía problemas de visión, ya tenía problemas de obesidad. Quiero comentar que pues, era un fumador acérrimo, pues. Era amante del tabaco. Desarrolló obesidad y falleció a los 60 y tantos años por una glomerulonefritis, por un problema de tipo renal. De acuerdo, 24 años después de ser el director de la abadía, fallece por problemas de tipo renal. Desarrolló obesidad Gregorio Mendel. La verdad es que no lo vemos, en las fotografías no lo vemos obeso, ¿verdad? Tampoco lo vemos delgado, pues, pero obeso no. Entonces, ahí juegan un poco con las imágenes, y yo creo que es la parte del romanticismo que tenemos que vivir. Seguimos, por favor. Entonces, en la imagen derecha que ustedes ven, en la parte superior derecha, era el jardín del monasterio, y era un pedacito de 7x30, de tal manera que esto es un elemento para sus detractores. ¿Qué dijo? Gregorio Mendel no pudo haber trabajado más de 2 años, haber hecho crecer a más de 30,000 plantas en un espacio tan reducido, ¿verdad? Pues los chícharos es una planta no perenne, es una planta que él hacía sus experimentos y las cortaba y volvía a sembrar. ¿Qué hacía? Como el chícharo es una planta de reproducción sexual, cuya flor posee los órganos sexuales masculinos y femeninos,
y aprendiendo los errores previos que tuvo con diente de león, en el cual se autopolinizaba, el experimento de Mendel evitó eso. ¿Qué dice? Yo voy a cortar los estambres y voy a agregar al pistilo, al órgano, a los ovarios, al órgano femenino de la planta, y le voy a agregar con un pincelito, le voy a agregar el granulo de polen, que es el gameto masculino. Eso lo hizo él. Fue un diseño muy estratégico para evitar obtener resultados inesperados. O sea, él diseñó. Esta planta también se puede autopolinizar, eso lo evitó él, porque él seleccionó plantas altas y las cruzaba contra plantas enanas, ¿de acuerdo? Entonces, fue un estudio experimental, ahora le llamamos un estudio experimental, donde él diseñó las cruzas, él las diseñó, ¿de acuerdo? Y por supuesto, le metió muchos números, probabilidades, cosa que él aprendió cuando fue a hacer su doctorado. Seguimos, por favor. Entonces, Gregorio Mendel, pues no se llamaba Gregorio, el nombre de pila era Johann, que sería Juan o Joan, ¿de acuerdo? Pero le llamamos Gregorio Mendel. Incluso el nombre de Gregorio iba en sus publicaciones. Él usaba ya como nombre de pila el nombre de Gregorio. Seguimos, por favor. ¿De acuerdo? Entonces vamos entrando a los trabajos. A los trabajos. En aquellos tiempos, perdón, ¿cuál fue la aportación de Mendel? En aquellos tiempos estaba la teoría de la evolución y la teoría de los pangenes. Y era muy común y era muy popular entre los evolucionistas la teoría mixta, que decía que el hijo siempre se tiene que parecer al papá y a la mamá. Esa teoría, la teoría de los caracteres mixtos, prevaleció muchos años. Sin saber, Gregorio Mendel echó a tierra esa creencia. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Esos caracteres que Mendel comprobó que sí se transmitían de generación en generación, pues el fenotipo recesivo se dio cuenta que regresaba ya producto de la F2, de la generación filial 2, regresaban los organismos, los caracteres recesivos, y eso lo vemos en algunos nietos. En mis clases yo les digo, utilizo un término incorrecto, pues, pero lo hago para que mis estudiantes lo entiendan. Abuelear, con por ejemplo algunos lunares que el papá no lo tiene, pero el abuelo sí, ¿de acuerdo? Algunas posturas, formas de ojos, el color de ojos, forma de pelo, vemos que pueden ser caracteres recesivos, ¿va? Realmente el ser humano tiene muy pocos caracteres así monogénicos, esa es la palabra. Tiene muy pocas características monogénicas. La gran mayoría son el pelo en sí, la textura, el color, la fineza, son caracteres poligénicos, como la gran mayoría de nuestros caracteres. Pero sin embargo, hay algunos. Por ejemplo, esto. El colocar una mano sobre otra, eso es un carácter monogénico. La lengua de taquito es otro carácter monogénico. El dedo ponero, como le llaman, eso es otro carácter monogénico. Las pecas son carácter monogénico, y son algunos cuantos, vaya, ¿de acuerdo? Son características monogénicas. De tal manera que esto que vemos son los trabajos de Gregorio Mendel. Vean ustedes cómo Gregorio Mendel, sin llamarse Gregorio, publicaba como Gregor Mendel. Aquí vemos Gregor Mendel, y su nombre de pila, repito, era Johann. Entonces, él se adjudicó el nombre de Gregorio y nunca más se lo volvió a quitar. Seguimos, por favor. Bueno, también quiero comentar que Gregorio Mendel, hablando un poco de su familia, vamos para atrás, por favor, un poco de su familia. Gregorio Mendel tuvo 4 hermanos, solamente 2 llegaron a la etapa adulta, Teresa y Verónica. Ellos ya no los volví a estudiar, ya les perdí la pista, vaya. De hecho, de la biografía de Gregorio Mendel hay muy poca información, pero sí quiero comentar
que quien le ayudó a pagar el viaje cuando se fue del monasterio al doctorado allá a Viena fue su hermana Teresa. Su hermana Teresa le patrocinó el viaje. En respuesta que Gregorio Mendel pagó parte de su dote. Sí, él pagó para que se casaran, ayudó a su hermana Teresa a que se casara. Pues entonces la hermana, en agradecimiento a Johann Mendel, pues lo apoya económicamente para si fuera a estudiar manutención y transportación. Su hermana Teresa tuvo mucho vínculo afectivo con Gregorio Mendel. Seguimos, por favor. Aquí están los grandes redescubridores. Y no quiero sembrar la semilla de la desconfianza, de la discordia, pero Hugo de Brías tenía elementos de sobra o conflictos de interés para ocultar los descubrimientos de Mendel, porque junto con Hugo de Brías, Correns, creo que era holandés, y Techman, otra parte en Europa, ellos tres son los que redescubrieron las leyes de Mendel. Y Hugo de Bries pues minimizó los trabajos de Mendel cuando Techman dijo, no, señores, este trabajo, estos estudios ya se hicieron hace 30 años atrás. Estos descubrimientos ya están hechos, nomás que a este monje pues no le hicieron caso. De tal manera que Hugo de Bries como que quiso sentirse como propio los resultados. Al ver que no se le da el crédito a él, pues empieza a echar a minimizar los resultados de Gregorio Mendel. Hugo de Bries pues tenía cierto interés porque ya era un investigador científico ya de peso, de mucho nombre allá en Europa, y Mendel pues fallece Mendel y sin pena ni gloria, vaya, ¿de acuerdo? Yo no sé por qué a Mendel no le dieron ya el premio Nobel. Recuerden ustedes que el premio Nobel se otorga, el primer premio Nobel de medicina se otorga en 1901. Más adelante se empiezan a entregar otros premios Nobel. Y yo hubiese esperado de manera retrospectiva le dieron un premio Nobel a Mendel, porque a diferencia de los trabajos de Darwin, que eran meramente especulativos, porque Darwin nunca descubrió, nunca aportó elementos de que cómo la selección natural era el motor de la evolución. Sin embargo, Mendel sí logró, a través de un estudio experimental matemáticamente comprobado, cómo se heredan esos caracteres de generación en generación y de por qué los caracteres recesivos regresan con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, esta institución Karolinska que otorga los premios Nobel, pues yo creo que ya se le pasó, pues, pero yo creo que debió haberle a lo mejor puesto sobre la mesa la posibilidad de entregar un premio Nobel a Gregorio Mendel, porque era de la talla de Darwin, pues, de la talla de Darwin, y que al igual que otros premios Nobel, logró comprobar sus experimentos. Nadie, ninguno de sus detractores ha podido comprobar que eran falsos esas relaciones. ¿De acuerdo? De tal manera que pues tuvieron que desempolvar los resultados 30 años antes obtenidos por Mendel, porque estos personajes, Hugo de Bries, Carl Correns y Techman, en diferentes partes de Europa, se interesaron allá a destiempo. O sea, Mendel fue un cuate avanzado a su época. Fue un investigador, un científico nato, donde la ciencia todavía no avanzaba, y aún así logró números muy, muy precisos. Seguimos, por favor. Entonces ya vamos entrando a los trabajos de Mendel. Más adelante vamos a ver una aplicación o varias de lo que es las leyes de Mendel al ser humano, de tal manera que el primer experimento que hizo Mendel fue seleccionar líneas puras. Para ello va al mercado de la ciudad y compra chícharos muy baratos y empieza a observar plantas altas y plantas
bajas, las cruza entre sí, siempre daban altas y daban otras, las siempre bajas, que dice, pues aquí siempre, estas siempre serán altas y estas siempre serán, estas son semillas de plantas que siempre serán altas y estas son semillas de chícharos que siempre darán plantas bajas. Así se obtienen líneas puras. Así como seleccionó plantas, semillas para la estatura, pues seleccionó otras semillas para 6 características físicamente observables. Mendel no trabajó con ninguna característica bioquímica, ninguna, mucho menos molecular, por Dios. Mendel fallece y nunca se entera de que el chícharo tiene 7 cromosomas. Nunca se enteró. O sea, fue un cuate con mucha suerte, mucha suerte. Definitivamente la suerte estuvo de su lado. Desafortunadamente no le creyeron, no supo explicar muchas cosas, seleccionó una revista que estuviera ahí a la mano, tuvo detalles pues que no favorecieron una máxima difusión de sus experimentos, vaya, ¿de acuerdo? Entonces, sí tuvo el cuidado de cortarle con unas tijeritas, las anteras, para evitar el autocruzamiento, la autopolinización. ¿De acuerdo? Entonces, utiliza el método científico y a través de un estudio experimental. Su estudio fue un estudio experimental. Seguimos, por favor. Si ustedes logran ver si logran sumar los números que están en la última columna, pues da como 28,000, casi 30,000 plantas. 30,000 plantas en 2 años que duró el experimento. Por eso, y en un espacio reducido, vaya. Entonces, Mendel yo creo que dormía poco, trabajaba mucho, nunca descuidó las enseñanzas de las cosas de Dios, porque era un hombre de fe. Y es cierto, una vez que se hace abad, ya deja un poco los experimentos, y a los 2-3 años regresa con otra planta que nunca, Erasium se llama la planta, nunca obtuvo los mismos resultados. Ahora ya sabemos por qué, porque esa planta, la parecida a la margarita, pues, tiene una manera asexual de reproducirse, ¿de acuerdo? Entonces, esta planta se reproduce como nosotros, por eso que la herencia mendeliana aplica al ser humano, por eso, porque es una planta de reproducción sexual, que sí, que se autopoliniza, pues tiene gametos masculinos y gametos femeninos. Estoy hablando prácticamente de la meiosis, que es otro fenómeno el cual Mendel no, lo que iba a hablar de meiosis, Mendel, por Dios, pero aquí dentro de las leyes de Mendel está la meiosis, la formación de gametos, y ahí van los genes a través de los gametos. También, también otra creencia darwiniana, Darwin era partícipe de la idea aristotélica del preformismo, que opinaba que ya en el espermatozoide iba un hombrecillo ya preformado. No, pues tampoco nunca lo pudo comprobar, ¿de acuerdo? Entonces, y por otra parte, de Bries, que tenía ciertos conflictos de interés, pues también ya estaba proponiendo su propia teoría de la evolución, ya basado, pinceleado con la herencia genética, pues, ¿de acuerdo? Entonces, en esa columna vemos el número de plantas que obtuvo Mendel, casi 30,000. La primera columna son los caracteres, son 7 características físicamente observables. Mendel no se la complicó, no trabajó tiempo de cuestiones de agronomía, como por ejemplo el germinado, las cuestiones de clima, las cuestiones de suelo, cuánto requiere de agua. Mendel no trabajó en eso. Mendel trabajó características físicamente observables como forma del chícharo, color del chícharo, color de la planta, la posición de la flor, tamaño de la planta y la vaina, de la cual 2 características trabajó. La superficie de la vaina, lisa rugosa, y el color. De tal manera que ahí están las características dominantes y las características recesivas. Si ustedes, para la primera, semilla esférica versus semilla arrugada, si ustedes dividen 5,474 entre 1,850, pues vamos a observar que hay
hay una relación casi 3:1. ¿De acuerdo? Y estos son los monohíbridos. Más adelante vamos a hablar de los dihíbridos. Y también voy a dar un ejemplo del ser humano. Seguimos, por favor. Vean, esto fue post-Mendel. Esto ya fue en el 2009, donde estos son los, en la imagen inferior, están los 7 cromosomas. El chícharo tiene 7 cromosomas. Mendel fallece sin saber, pues, pero pues muchos años después. Casi 100 años después se descubre a través de los ensayos en genómica, la parte ya molecular, que los chícharos tienen 7 cromosomas. Y ojo, las leyes de Mendel no aplican para esa tercera ley de Mendel, esa tercera ley de Mendel hecha en dihíbridos, aplica sí y solo si se tratan de rasgos gobernados por genes no ligados. Y por ejemplo, vemos en el cromosoma número 4, hay genes ligados. La forma de la vaina, la altura de la vaina, están muy ligados. Y escasamente ligados estos dos con la posición de la flor. De los 7 cromosomas, el número 4 trae 3 genes de las 7 características que trabajó Mendel. O sea, tuvo mucha suerte en no hacer cruces de este tipo, en hacer, no sé, trihíbridos. Con estas características tal vez no lo hubiese conseguido. Trihíbridos. Y el cromosoma número 1 tiene 2 genes que están distantes, escasamente ligados, que es el color de la flor y el color de la semilla, en el cromosoma número 1. Desde el cromosoma número 2 no hay ninguna característica, del 3 tampoco, ¿de acuerdo? De los otros, del 6 tampoco, 2, 3, 6, esos cromosomas del chícharo no albergan, no poseen loci para estas características. De tal manera, ya ahora, ya a través de la era ya molecular, la era genómica, pues ya está, ya sabemos cómo se llaman estos genes, y eso se observa en la tabla que está en la parte superior izquierda. Por ejemplo, el gen LE para la estatura. ¿De acuerdo? Me voy para abajo, para la forma de la vaina, se llama V. Para la forma de la vaina y para la posición de la flor. Ambas características están controladas por genes ubicados en el mismo cromosoma, por genes ligados. Los genes ligados es una excepción a las leyes de Mendel. Son las limitaciones que tiene el trabajo de Mendel. Entre otros, más adelante lo vamos a ver. Seguimos, por favor. Seguimos. Entonces, si tú, ¿qué dice Mendel? Voy a cruzar plantas de color chícharo con plantas de color chícharo. Vamos. ¿Qué obtenemos? Todas, ¿qué obtenemos? Siguiente, por favor. Pues obtienen todos chícharos. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo mismo hace con, siguiente, por favor, con la siguiente característica, con la forma recesiva. Obtiene, ahora ya sabemos que son recesivos, que son líneas puras recesivas. ¿Y cuál es el resultado? Pues lo mismo, todos recesivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no hay novedad, no hay ninguna novedad. Seguimos, por favor. Le llama ley de la uniformidad a la primera, Gregorio Mendel, porque, seguimos, por favor, cuando cruza, ahora sí, un amarillo con un verde, encontramos que individuos que la F1, sí, eran amarillos todos, ahora sabemos genética, él los vio fenotípicamente idénticos, ahora ya sabemos que son genotípicamente idénticos, ¿de acuerdo? Eso de ser genotípicamente idénticos o diferentes son deducciones que él obtuvo. Ya un poco más adelante, sí. Seguimos, por favor. Y con esto vaya para atrás, se propone la primera ley de Mendel. Lo que dice que la ley de la uniformidad, porque toda la descendencia es uniforme. Genética y fenotípicamente son uniformes todos los hermanos, por llamarle así. ¿De acuerdo? En la segunda generación vamos a cruzar estos contra estos, los que se obtuvieron en la F1. Seguimos. Ahora me voy de la genética mendeliana, me voy a la genética humana.
Y no se confundan, no es el sistema AB0, porque el sistema AB0 contiene 3 alelos y también es otro impedimento para el cumplimiento de las leyes de Mendel. Simplemente yo estoy cruzando aquí una mujer con tipo sanguíneo A con un varón tipo sanguíneo 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener? ¿Cuál es? La pregunta que hago yo es la siguiente. Mamá A positivo, A, es monohíbrida. Mamá A se casa con papá 0, ¿cómo podrán ser los hijos? Ya sabemos las reglas, Por lo tanto, yo les voy a decir que B se descarta. No puede haber ningún descendiente tipo B. Seguimos, por favor. Ahí está, ahora en un cuadro de Punnett. Punnett también fue un biólogo, fue un genetista, por cierto, muy amigo de Hardy, el de Hardy Weinberg, muy amigo de Hardy, el que creó el cuadro de Punnett, esta tabla tetracórica que permite conocer o predecir los genotipos y los fenotipos en la descendencia, era muy amigo de Hardy. Hardy tenía su propia personalidad muy, muy particular. Después podemos hablar de Hardy, el de genética y poblaciones. Bueno, ¿cómo será una mamá línea pura para tipo sanguíneo A y el esposo línea pura para O, que ya sabemos que es recesivo sobre A? Pues todos los hijos van a ser A. Siguiente, por favor. Todos los hijos van a salir A. Genéticamente y fenotípicamente idénticos, A0. Aquí sí se cumplen las leyes de Mendel. No se cumplen cuando estamos hablando de la B, que es codominante. La codominancia es otra limitación a las leyes de Mendel, porque Mendel trabajó siempre dominantes y siempre recesivos. No trabajó aquellas características como el tipo sanguíneo AB, que ambos genes en estado heterocigoto se expresan. No, aquí es dominancia completa, no incompleta. Repito, mamá, progenitor siempre A, contra progenitor, se cruza con un progenitor siempre 0, todos los hijos tienen que ser tipo A. Genética y fenotípicamente idénticos. En este cruce podemos ver la primera ley de Mendel, aplicado al ser humano, a este tipo sanguíneo, al tipo A, que es dominante, y el tipo O, que es el recesivo. A domina sobre recesivo, sobre O, que es A es dominante y domina sobre el O, que es recesivo. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Y aquí los tenemos, toda la descendencia será A. No estoy hablando de todo el sistema B0, que quede claro, estoy hablando de 2 integrantes del sistema B0. Los sistemas poligénicos es otra limitación de los trabajos de Mendel. Los sistemas poligénicos, porque Mendel trabajó genes, caracteres o factores con dos alelos nada más, uno dominante y uno recesivo. Mendel no trabajó características codominantes, pues. Eso rompe la codominancia, el ligamiento genético, los genes ligados, la herencia poligénica, la dominancia incompleta. Son uno de los 4, 5, creo que son como 6 o 7. También ahí está la herencia multifactorial, la herencia, mitocondrial. Hay varios tipos de herencia que no se ajustan a las leyes de Mendel. Hay varias restricciones. Ya les estoy mencionando algunas de ellas. Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué empieza a reflexionar? Pues el recesivo, el que se oculta es el recesivo, y acuña por primera vez la palabra recesivo. Y el que sigue apareciendo en las siguientes generaciones es el dominante. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Y nos vamos a la segunda, y también voy a hacer lo mismo. La segunda ley de Mendel. Ley de la segregación. Claro. ¿Qué es lo que se segrega? Los gametos, los alelos en los gametos. Los gametos son haploides. Estos chícharos tienen gametos, los granos de polen, y también son haploides. ¿De acuerdo? Que ya al formar el cigoto, con la fecundación del óvulo, se forma el cigoto y a partir de ahí son organismos diploides. Adelante. Entonces, ¿qué hace Mendel? Ahora voy a cruzar a los que obtuve en la F1, los voy a cruzar. A ver qué sale. Vamos. Y, pues como era amarillo con amarillo, ¿qué dijo Mendel? Todos van a ser amarillos.
vámonos. Y resulta que encuentra algo inesperado. 3-1. 3-1, el verde ahora sabemos que es el recesivo y es 1 de 4, sería el 25% en nosotros por embarazo de obtener una característica, un fenotipo recesivo cuando ambos padres son heterocigotos o portadores de un gen dominante y de un gen recesivo. Esto aplica al ser humano, por eso la herencia mendeliana de la genética humana. No esperaba tener ese chícharo verde, no lo esperaba Gregorio Mendel, no lo esperaba. Seguimos, por favor. Entonces tenemos una proporción de fenotipos 1-2-1, el genotipo y el fenotipo 3-1. Seguimos. Y empieza a agregarle la parte analítica, de manera que obtiene dos organismos genéticamente idénticos con fenotipos opuestos. Estoy hablando de los chícharos homocigotos. Y claro, había un híbrido, ¿de acuerdo? También con características dominante. De tal manera que dice aquí, en estos híbridos, el color verde es enmascarado por el color amarillo, de tal manera que el amarillo es el dominante y los otros son los recesivos. Seguimos. Yo regreso al experimento. Ahora voy a cruzar a todos los individuos AO, genéticamente sanguíneo, pues, son A. Y vemos el número de nuevo 4, así como los resultados de Mendel. El amarillo el último es O. Seguimos, por favor. Todos van a ser, todos, seguimos, por favor. Tres van a ser A. Seguimos, por favor. Adelante. Tres van a ser A y uno va a ser O. El mismo resultado que obtuvo Mendel en la primera y segunda ley se obtiene también. Cruzamos un progenitor tipo A y de una cruza de esta primera descendencia. ¿De acuerdo? Pues sí, de tal manera que aquí se obtiene 3 fenotipos contra 1, o genotipos 1, 2, 1. ¿De acuerdo? Y esto ocurre, esto es lo esperado para estos tipos sanguíneos, no para el AB. El sistema como tal, repito, es una limitante de las leyes de Mendel. Los sistemas de alelos múltiples, porque nomás se requiere, las leyes de Mendel se cumplen para los dos, y también se cumplen para los organismos de reproducción sexual. Por eso tuvo algunas dificultades Mendel al intentar hacer experimentos con otras plantas, porque eran reproducción asexual. Pues ahí está, son 3 individuos con el mismo fenotipo, 3 representa el 75%, el 75% y el O sería un 25%, de tal manera que dos individuos A pueden tener hijos O, claro. Sí, sí. Siempre y cuando ambos padres sean heterocigotos a esas familias, porque esto a principio allá en 1920, cuando nacía la hemogenética, era un motivo de más separación. Pues claro, individuos A pueden tener hijos O, sí, siempre y cuando no sean líneas puras, estén en un estado. Seguimos. Creo que vamos a concluir. Bueno, pues sí, con un dihíbrido, ¿verdad? Y ahora, ¿qué dice? Ahora voy a agregar, voy a cruzar plantas con dos casas. Forma lisa versus arrugada y el color del chícharo, amarillo versus verde. Aquí hay 2 genes. Aquí hay 2 genes ya. ¿De acuerdo? Aquí hay 2 genes. Pues el que tienen de su lado derecho
pues ambos genes son recesivos, en estado recesivo. El que tiene a su lado izquierda, pues puede genes o bienes. Seguimos, por favor. Pues cuando cruza esto, hablamos de la ley de la distribución independiente, que dice que la heredabilidad de un rasgo a la heredabilidad de otros rasgos. Sí, siempre y cuando sean ligados. No hizo esas cruzas. No hizo esas cruzas. Pues, seguimos, por favor. Seguimos, por favor. Siguiente. Aquí está. Pues sí, efectivamente, el amarillo, verde y liso es para atrás. Para características recesivas. Cruza, ahí está, los cruza, y obtenemos igual un chicha va a cruzar a esta descendencia, a este descendiente. Por favor, cruza dos plantas que él sabe ya de antemano que son híbridos para ambos genes, para dos, ¿de acuerdo? Sí, él no hablaba, él usó la palabra heterocigoto. Ahora ya lo sabemos nosotros, lo podemos certeza. Él no. Seguimos, por favor. Y seguimos, es la tercera ley de Mendel. Encontramos nueve lisos amarillos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos verdes, verde rugoso, que está aquí en el extremo. Es el único homocigoto para ambos genes. Y ya sabemos que si otros números. Sí, Teichmann, De Vries y Correns hicieron esto y obtuvieron los mismos ritmos, por favor. En el ser humano, ¿qué podemos hacer? ¿A gen? ¿Cuál? El gen. Seguimos, por favor. Ahí está. Vamos, de tal manera que son los resultados de Mendel. Son los gametos de un progenitor y del otro lado los gametos del progenitor y encuentra un cuadro, ¿sí? Y podemos ser el dominante para ambas características es un para la otra característica 3 entre 16%. El otro 9, es la gran mayoría, va a ser más del 50% de probabilidad por embarazo de tener descendientes que son rasgos dominantes para estas dos características. Sí. Doctor Salvador. Seguimos, por favor, esta es la tercera. Siguiente diapositiva. Sí. Doctor Salvador, voy a quitar su video para ver si mejora un poco el internet. ¿Está bien? ¿Usted me avisa? Muy bien. Sí, no hay ningún problema. No, sí, continúe, por favor. Nada más no lo vamos a poder ver.
Continúe, por favor, doctor. Ya creo Claro que ya que sí. quedó arreglado. Sí. Bueno, pues encontramos, aquí vemos los fenotipos posibles y los probables genotipos. ¿Qué dice? La heredabilidad de un rasgo, de un genotipo, y por lo tanto de un genotipo de otro. Pues sí, ya hablamos de las excepciones. Seguimos, por favor. Y ahí está. Meiosis, no sabía de genes, pero sí, sí sabía pues qué estaba pasando con esos híbridos y con los cuales hizo sus experimentos y estas tres leyes. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor. Ese es un resumen. Quiero llegar a lo último ya. Seguimos. Eso es un resumen de las tres leyes. Aquí está. Aquí está. Vean. No, para atrás, para atrás. Hay 9 A positivos. Aquí le agregamos, primero, hay el alelo A y el alelo 0. Y el alelo más y el alelo menos. ¿Verdad? Pues eso para el RH. Ambos se encuentran en cromosomas diferentes. En el 9 y el RH creo que está en el 1. Se encuentran en cromosomas no ligados, están en cromosomas diferentes, lo cual aplica este cruce. En la parte de un individuo, de tal manera, vuelvo a hacer el comentario. 2 individuos A positivos pueden tener un hijo O negativo. Sí, es la probabilidad, es el fenotipo menos probable matemáticamente. Si es posible, el más común es el A positivo con más del 50% y luego sigue la misma probabilidad para probable es el O negativo, pero sigue siendo no hay probabilidades negativas. Seguimos, por favor. Conozco familias así. Ustedes son para el tipo sanguíneo, para el A, ustedes realmente son A positivo, pero genéticamente son O. Les explico, son heterocigotos para ambos alelos. ¿De acuerdo? Esto es posible. Conozco familias así, varias. Seguimos, por favor. Lo que estoy haciendo es al tipo sanguíneo A cuando se cruza con O. ¿Qué vemos aquí? Esto es un árbol genealógico. Échele cuenta, por favor. Échele cuenta. Vean, por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una familia de aquí de Culiacán. Los hijos son heterocigotos compuestos. Ahora ya sabemos qué significa heterocigoto compuesto. Y el matrimonio tiene 8 embarazos nacidos vivos. Los últimos 5 con la enfermedad de Pompe, que sabemos, cromosoma 17. Saquen la cuenta. Si son 8, pues si serían 1 de 4, pues deberían ser 2 de 4. Y aquí vemos 5 de 8. ¿Qué está pasando? Se rompen las leyes de Mendel. Sabemos, esto no es dominante. No. Para nada. Esto es autosómico recesivo. ¿Por qué se rompe la ley de Mendel? Si sabemos que en cada embarazo que hay una probabilidad del 25% por embarazo. ¿Será que el espermatozoide del papá que lleva la mutación está preferencialmente embarazando, le voy a llamar así, fecundando al óvulo materno que lleva también la mutación? Porque estoy viendo 5 de 8 embarazos terminan con el fenotipo autosómico recesivo. Ahí se los dejo.
Pero cuando yo mandé publicar este trabajo a la revista europea de genética humana, pues me dijeron, bad luck for the parents. Así me contestaron, mala suerte para los papás. Incluso yo siempre he creído que esa respuesta no me la dio el editor, ha sido el estudiante. Mala suerte. No, esto no es de mala suerte. Yo que estaba proponiendo un fenómeno que en la genética humana se conoce muy poco. Y este fenómeno se llama Transmission Ratio Distortion. En inglés lo podemos buscar como TRD, Transmission Ratio Distortion, distorsión de la proporción de transmisión. Eso es. ¿Y qué es esto? TRD es un fenómeno ampliamente conocido en peces, en plantas, en humanos. Creo que no hay publicaciones de esto en México. Se requieren familias grandes, muy grandes para estudiar, para comprobar el TRD en seres humanos. Yo le propuse a la revista European Journal Medical Genetics que en esta familia probablemente esto se explica, este rompimiento de la segunda ley de Mendel es porque seguramente este gen está, aquí hay algo en esta familia, pues. Tendremos que leer y entrarle a este tema, al Transmission Ratio Distortion, que es mi propuesta. Sigo pensando que el espermatozoide que lleva la mutación preferencialmente fecunda al óvulo que tiene la mutación. 5 de 8, cuando deberían ser 2. Hay 3 de más. Por lo tanto, se rompe la ley. Hay una desviación de las leyes de Mendel. Es una familia muy interesante, son de aquí de Culiacán, presentan pompe de adultos y afortunadamente ya están en terapia de reemplazo enzimático. Unos son del ISSSTE y otros son del Seguro Social. Seguimos, por favor. ¿Tiene la última diapositiva? Herencia completa, no codominancia, herencia de 2 alelos, no poligénica, epistasis, ligamiento genético y pleiotropismo tampoco. Son restricciones, limitaciones a las leyes de Mendel. Y creo que esta es la última diapositiva. Yo con esto pues me despido. Yo admiro mucho a este señor, esa es la verdad. Yo lo admiro mucho. Fue un señor, un investigador puro, nato, muy avanzado a su época. Había muchas limitaciones en su época, ¿verdad? Entonces, definitivamente que tuvo una vida, pues, una infancia no muy agraciada, pues, pero nunca bajó el tesón, pues siempre estuvo muy, muy firme, en pie de guerra, ¿de acuerdo? Entonces, ya no sé, al parecer no hay descendencia viva de él ahorita. No los he buscado, no he encontrado nada. Entonces, yo con esta diapositiva, yo me despido. Espero a los estudiantes que están escuchándonos, espero haber dejado un buen sabor de boca y ganas de seguir investigando por lo que gusten. Investiguen lo que quieran, lo que gusten, pero apasionense con algo. Estimado Jesús, a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por esta interesante ponencia. Por cuestiones de tiempo, le solicitamos a aquellas personas que tengan dudas o preguntas que nos las hagan llegar a nuestras redes sociales para posteriormente hacérselas llegar a usted. Adelante. A nombre de todos los miembros de la mesa directiva que va iniciando actividades desde el 2023 al 2025, les agradezco mucho a todos por su asistencia, por su atención y sobre todo al doctor Salvador Velarde por habernos regalado esta plática tan completa y con una perspectiva que va más allá de lo académico, sino de conocer también a estos personajes y cómo es que llegaron a desarrollar esas aportaciones tan importantes a la ciencia, tan así que este personaje, como todos sabemos, pues recibe el nombre del padre de la genética. Entonces, pues sin más por el momento, reitero mis agradecimientos y nos estaremos viendo muy pronto en posteriores actividades. Yo estoy a sus órdenes y un gusto que hayamos participado y hecho realidad el inicio de las actividades académicas de esta asociación. Gracias, doctor. Muy bonita tarde a todos.
Igualmente, muchísimas gracias. Cualquier comentario lo pueden hacer en grupo o en privado. Gracias, doctor. Nos estaremos poniendo en contacto. Bonita tarde. Igualmente, gracias a todos, a los estudiantes que entraron. Les mando un abrazo y continúen con esto. A los que ya están formados o a punto de terminar, apasionense también. Les mando un abrazo. Bonita tarde. Un abrazo.